Hola de nuevo. En este módulo vamos a enfocarnos hacia una estrategia, entender una estrategia que he diseñado para poder fortalecer las habilidades de pensamiento de los y las estudiantes en el aula de clase, usando como recurso en cada una de tus asignaturas o experiencias de aprendizaje las mismas preguntas que el ICFES pone a disposición de todas las instituciones educativas del país. Recuerda que esas preguntas tú las puedes encontrar en los cuadernillos liberados de las pruebas Saber o en los cuadernillos liberados de las pruebas de Evaluar para Avanzar. Esas preguntas se convierten en un recurso fundamental para que dictes las clases a tus estudiantes, fortalezca sus habilidades y por ende ellos puedan obtener mejores resultados en cualquier tipo de prueba que aplique el ICFES o cualquier otra organización de pruebas estandarizadas. El procedimiento que vamos a aprender tiene 7 pasos. En este video nos vamos a enfocar solamente en los 2 primeros pasos para que te queden perfectamente claros. Ten en cuenta que en adelante vamos a hacer alusión a las preguntas que les hace el ICFES a los estudiantes en cualquier nivel de prueba Saber. Por eso va a ser muy importante que empecemos a tener acercamiento con esas preguntas. La primera consideración es que cada pregunta que el ICFES hace en las pruebas Saber tiene 3 partes que son muy importantes identificar. La primera parte es lo que se llama el contexto de la pregunta. En el contexto, los estudiantes encuentran toda la información o la información suficiente para que puedan responder las preguntas que más adelante les haga la prueba. La segunda parte es la pregunta en sí. La pregunta generalmente va como una interrogación o como una oración o afirmación incompleta con la que el estudiante debe contemplar la posibilidad de poderla responder. Y la tercera parte son las opciones de respuesta. Generalmente, como son preguntas de única respuesta con selección múltiple, son 4 opciones de respuesta A, B, C o D, de las cuales solo una es la correcta, así las demás pareciera que también lo son. Teniendo esa consideración, lo primero que quiero es invitarte a que en los cuadernillos que el ICFES ha liberado y que tú puedes encontrar en la página web del mismo ICFES, busques preguntas de cualquier grado de escolaridad, de tercero, de quinto, de noveno, de grado 11, e identifiques esos componentes. Los contextos de las preguntas no siempre son textos literales, puede ser una imagen, puede ser una gráfica, puede ser una infografía, pero que son precisamente los suficientes para que el estudiante pueda abordar las preguntas. Bajo esos principios, el procedimiento que te voy a explicar se orienta hacia el hecho de que tú, en las clases que les dictas a tus estudiantes, en las experiencias de aprendizaje que ellos tienen en el aula, puedas formarlos en habilidades de pensamiento usando como recurso las mismas preguntas del ICFES, sin que tengas que cambiar absolutamente nada de tu plan de estudios ni del currículo. Los 2 primeros pasos de ese procedimiento son, primero, definir y el segundo, proposicionalizar. Voy a explicarte en qué consiste cada uno de ellos. Definir significa que el estudiante debe ser capaz de darle un sentido, un significado o, como la misma palabra lo dice, una definición a todos los términos que aparezcan en el texto con base en el mismo contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente la definición de una palabra es la que el estudiante puede sacar, extraer o definir por ese mismo término de un medio externo como Google o un diccionario. Voy a darte el siguiente ejemplo. Si el estudiante encuentra un texto sobre el cual el ICFES ha montado una pregunta en el que expresa que en un municipio hay una zona rellena de basuras y tú le dices a ese estudiante qué quiere decir la palabra rellena, es probable que el estudiante lo primero que pretenda hacer es buscar el significado de esa palabra en un diccionario o en Google. Y como te puedes dar cuenta, lo primero que encuentra Google de la definición de la palabra rellena es morcilla o ese producto alimenticio que tú seguramente conoces. Por tanto, el significado de la palabra que está en un medio externo no se ajusta al contexto de lo que está formulando
el ICFES en su pregunta. Por eso es muy importante que orientes a los estudiantes para que ellos puedan responder las preguntas de significados con base en el contexto. Y eso significa que ellos tienen que leer la oración completa, darle un sentido a la palabra que tú estás pidiendo que defina. En este caso, el estudiante podría decir, mira, lo que quiere decir la palabra rellena es que está llena, que está saturada, que está totalmente completo, cualquier tipo de palabra que se asemeje al sentido que el autor le está dando a esta oración. Ese primer paso es muy significativo, es muy importante para que tú puedas orientar a los estudiantes a desarrollar esa operación intelectual que se llama definir, que es propio de la comprensión. El segundo paso es el de proposicionalizar. ¿Qué significa proposicionalizar? Ya lo hemos visto en nuestros videos y módulos anteriores. Significa identificar la proposición, la idea central del contexto del texto, de la imagen, de la infografía que el ICFES está poniendo o presentando en esa pregunta que tú estés usando como recurso didáctico. Ten en cuenta que cuando se proposicionaliza todo el contexto de la pregunta, es muy probable que salgan muchas proposiciones. Vamos a tomar como ejemplo la pregunta del ICFES que trabajamos en el módulo 2. Si tú te das cuenta, en esa pregunta, dentro del contexto, fácilmente un estudiante puede sacar o extraer 12, 10, 9 proposiciones y eso es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque si cada oración lleva implícita una proposición, probablemente habrá tantas proposiciones como oraciones hay en el texto. Entonces, no te vayas a preocupar o a angustiar porque tus estudiantes te digan que hay muchas proposiciones. Esa es la idea, que extraigan todas las proposiciones de ese contexto, de esa parte de la pregunta, y de esa manera van ejercitando también su capacidad de proposicionalizar los textos. Como ejemplo, voy a dibujar la proposición de esa oración para que quede más claro. Entonces, la clase nocional 1 o de quien se está hablando dentro de la oración es de las basuras. Por eso, las basuras se dibujarán en el primer óvalo. La relación, recuerda la palabra que estábamos buscando que era llenar, es el verbo fundamental y en este caso puede ser el verbo llenar, el verbo ocupar, el verbo saturar. Tú puedes poner cualquiera de esos verbos. Yo voy a poner un verbo muy cercano a rellenar, que es el verbo llenar. Y la clase nocional 2 la pintamos en un segundo óvalo y es sobre quién recae esa acción y específicamente recae sobre una zona. Pero la oración tiene una información muy importante que, recuerda, es un cromatizador, para este caso de toda la proposición, por eso pinto un rectángulo en la parte de abajo que cubra toda la proposición, que determina una condición y es el lugar. Por eso es en un municipio. Entonces, esta es la proposición que está representando la oración que había mostrado anteriormente. Es muy importante que termines construyendo tantas proposiciones o tantos dibujos como esto, como ideas haya. Esa es la invitación que quiero hacerte en este momento. De esta forma, hemos avanzado en los 2 primeros pasos del procedimiento para que en las experiencias de aprendizaje que tú diriges o en las clases que tú dictes en tu colegio, puedas utilizar las preguntas estandarizadas de pruebas ICFES como una estrategia para fortalecer las habilidades de pensamiento de los estudiantes. En nuestra próxima sesión vamos a aprender los siguientes 2 pasos del procedimiento que seguramente van a ser de mucho valor para lo que estás aprendiendo en este momento. Por ahora, quiero que empieces a seleccionar algunas preguntas del ICFES que ha publicado el ICFES o de las que estamos entregándote en tu material complementario, con las cuales vas a poder ejercitarte en las próximas actividades de aula que vayas a hacer con tus estudiantes. Un abrazo para cada una y para cada uno. Nos vemos en la próxima sesión.